¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en Voto por México, nuestro punto de encuentro camino a las elecciones más grandes de nuestra historia. Se abre aquí, déjeme decirle, un foro plural e incluyente para el intercambio de ideas de los principales actores electorales, partidos, candidatos, plataformas, el árbitro y usted, asimilando toda esa información para tomar la mejor decisión. Voto por México. Buscaremos que se escuchen todas las voces con ánimo de construir, de enriquecer el diálogo político, que nos amplíe el panorama de cara al proceso electoral del 6 de junio próximo. Un proceso ya desde hoy, déjeme decirle, marcado por un imponderable, la pandemia, que de una u otra forma marca retos. ¿Cómo serán las campañas, los mítines, los discursos? ¿Qué nuevas herramientas surgirán para que los candidatos encuentren el camino para acercarse a los electores? ¿Cómo será el papel del árbitro electoral en esta llamada nueva normalidad? ¿Jugará la pandemia, las vacunas y los programas sociales un papel protagónico? Quédese, porque con estas dudas arrancamos Voto por México. Voto por México. Y es que, bueno, no podemos negar el terrible y lacerante cáncer de la violencia y la inseguridad de nuestro país, que ha sido y ha venido creciendo año tras año y por décadas. Pero en tiempos electorales la violencia política adquiere tintes especiales, una dimensión alarmante. Tan solo, déjeme decirle, entre septiembre del 2020 y este enero, 64 asesinatos de políticos, de acuerdo con un reporte de Integralia Consultores. Vamos con los datos. Los datos. Bueno, ¿y quién mejor que Luis Carlos Ugalde, el director general de Integralia, para ir a fondo sobre este tema? Luis Carlos, te saludo, voz de alerta con este reporte. ¿Qué encontraron? Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Lo que encontramos en este reporte es que nuevamente la violencia política se apodera de los procesos electorales. México tiene un problema de violencia generalizado desde hace más de una década, producto del crimen organizado. Pero durante los procesos electorales esta violencia se acrecienta en contra de políticos, en contra de candidatos, en contra de presidentes municipales, en contra de regidores, en fin, en contra de las personas que quieren ser candidatos o que fueron candidatos o que están vinculados a candidatos. ¿Cuál es la razón? Pues que como el crimen organizado está penetrando muchos territorios del país a nivel municipal para el trasiego de drogas, porque quieren poner al director de la policía y entonces van con candidatos a alcaldías y le dicen, queremos que este sea la persona que va a ganar, queremos que tú nombres a este de director de obras. Durante los procesos electorales se detona el nivel de violencia. Como tú mostraste, en los últimos, entre septiembre y enero, ha habido 64 asesinatos, pero... Caray, se nos cortó la comunicación. Déjeme decirle que Luis Carlos Ugalde, con quien y con Integralia Consultores, con quienes hemos realizado una alianza estratégica para cubrir y para darle información durante todo este proceso electoral, está de viaje, está tratando de llegar a su hotel para conectarse y tener de primera instancia y físicamente, propiamente, su comentario aquí en Voto por México. Hablábamos y mencionaba este tema del crimen organizado. Se inscriben de estos de 64 funcionarios, políticos, incluso periodistas asesinados en este lapso de tiempo entre septiembre y el 31 de enero del año pasado, de este año, se inscriben en un global de 88 víctimas en el país. En la mayoría de los casos, le digo, se estima que los perpetradores, como lo decía Luis Carlos, a quien ya recuperamos, son integrantes del crimen organizado. Y te preguntaría, ¿por qué pensar en el crimen organizado, Luis Carlos? Bueno, porque, por el modus operandi. En México los políticos no se matan a balazos, como ocurre en estas ejecuciones que hemos visto. Dos, porque ocurre en zonas que son muy sensibles al trasiego de drogas. Tres, porque por esas razones y porque lo que hemos detectado y se ha detectado desde hace mucho tiempo, Paco, es que cada vez más
muchos gobiernos municipales en México están siendo controlados por el crimen organizado. Y entonces ocurre la máxima de plata o plomo. Y cada vez más gobiernos y ayuntamientos están cediendo esa presión, de tal forma que en algunos estados del país, Paco, hay probablemente más de la mitad del territorio municipal que está controlado por el crimen organizado. Entonces, lo que estamos viendo de cuántas personas matan es probablemente solamente aquellas que se salieron del huacal, o son algunos casos de candidatos o de políticos que querían ser nominados y el grupo adversario quiso eliminarlos antes de tiempo. Es parte de este fenómeno, no tenemos certeza obviamente, porque además las investigaciones en este país nunca llegan a ningún lado, pero este fenómeno de la violencia política es un fenómeno que simplemente refleja la penetración que tiene el crimen organizado para controlar territorialmente hablando muchos gobiernos locales en México. Me llama la atención esta gráfica que estamos viendo en donde se habla del porcentaje de la incidencia por partido político, ahí marcado el tema de Morena con 32 y el PRI con 23, los dos marcan la pauta. Sí, Paco, no te puedo decir la razón. Una probable explicación es que como Morena ganó muchos cargos en 2018, luego entonces hay más políticos en cargos municipales. La otra es que la expectativa de que Morena gane mucho en 2021 es muy alta y por lo tanto pues sus integrantes son más víctimas, son más presas de esto. La otra es un comentario, Paco, que mucha gente hace, de que en 2018 hubo un pacto implícito con el crimen organizado por parte de la campaña de López Obrador. Tú recordarás que en ese año López Obrador dijo que les iba a dar amnistía a los narcotraficantes, nunca ha hablado mal de ellos, y que entonces en algunas regiones del país muchas personas vinculadas al crimen organizado habrían sido postuladas por Morena para cargos locales. Esa es otra explicación. Pero mientras no tengamos más información, estas son solo especulación. Mujeres, y también me gustaría conocer el tema de qué entidades, qué comunidades son las que tienen una mayor incidencia de este tipo de delitos. Sí, bueno, en el tema de mujeres, como tú estás mostrando ahí, Paco, pues las mujeres no son un tema importante en esto. En México la violencia sigue siendo parte masculina. En México el narcotráfico está impregnado a nivel de sicarios por hombres, de tal forma que ahí en este tema pues desafortunadamente las mujeres no aparecen. Las mujeres aparecen cuando son víctimas de violencia de otro tipo, que es la violencia de género, pero en este tema no está. Y ahí, como tú puedes ver, está el tema de cuáles son las regiones que tienen más violencia en el país o las que registran más incidencia de violencia. Y claramente, no tengo aquí la lámina, pero Oaxaca está en el número 1. ¿Es sí. correcto, Paco? Es correcto. Está en con el número 2. Oaxaca con 7. Así es. Así es. La segunda, Paco, recuérdame, es la entidad de... no sé si es Jalisco, ¿no? Es Jalisco, claramente. Y ahí se inscribe mucho todo lo que ha pasado tan solo en el último mes, en los últimos 2 meses con Aristóteles Sandoval, las balaceras allá en pleno centro de Jalisco, en Zapopan. Así es. También aparece ahí el estado de Guerrero por la conflictividad en Acapulco, aparece Sinaloa, aparece Tijuana, aparece Sonora y Chihuahua. Son entidades, sobre todo Guanajuato, Guerrero. Bueno, pues todas estas entidades son entidades donde la actividad criminal está muy alta. Entonces, claramente, donde hay actividad criminal, pues la actividad criminal se vincula a la clase política y por lo tanto este tipo de situaciones ocurren. Ahora déjame decirte algo, Paco. Otro dato que no vemos es el número de no ejecuciones. Es decir, cuando el crimen organizado llega a un buen arreglo con un candidato a alcalde a cambio y le da $1 millón para su campaña y el alcalde le dice que él va a nombrar a quien ellos quieran para la dirección de la policía municipal, entonces ahí no hay violencia, ahí hay un trato.
y entonces hay muchos candidatos a alcaldes, a regidores que aceptan dinero y que durante su encargo como presidentes municipales pues hacen lo que el crimen organizado quiere. Entonces, esa que es la mayor parte no genera violencia y por lo tanto digamos que hay una pax narca y cuando hay violencia, como en estos casos que tú estás mostrando, es cuando algo se sale de control. Pero es la menor parte del tamaño del problema. Es decir, el problema, Paco, no son estos 64 asesinatos. El problema de fondo en México son todos aquellos casos de acuerdos que no generan violencia porque generan una pax narca. Sí, es un espejo dramático de la situación que se vive en México y cuando estamos hablando de un proceso electoral tan importante como este, por la magnitud, por todo lo que se juega, déjame preguntarte qué hacer, qué se debería de hacer, qué es lo que tiene que hacer la autoridad. Mira, Paco, en muchas ocasiones se ha dicho que el Estado mexicano debería de ponerle protección a los candidatos. Esto es obviamente una idea pésima, ingenua y yo diría que irresponsable. ¿Tú te imaginas de dónde vamos a sacar agentes armados para proteger? O sea, este año, Paco, va a haber 3.500 cargos a elegir. Cada cargo a elegir pues va a tener como 3 o 4 candidatos porque hay 3 o 4 candidatos porque hay muchos partidos. Entonces va a haber como 15 o 20 mil candidatos en disputa. ¿Tú crees que vamos a tener en México capacidad de proteger a 20 mil candidatos? Además, cada candidato para que sea eficaz, pues requeriría como 3 o 4 guardaespaldas, ¿no? Así es. Entonces requeriríamos como 80,000 personas cuidando políticos en campaña. Eso no se puede hacer. Lo que se tiene que hacer, desafortunadamente, es la única solución, es combatir la penetración del crimen organizado en las estructuras del poder político regional en México, y eso significa una labor que te va a llevar varias generaciones si empiezas a hacerlo hoy. Y eso no se está haciendo, Paco. Lo único que se está haciendo es tratar de combatir mediante la Guardia Nacional el número de ejecuciones, pero eso es totalmente irrelevante para este problema que es la penetración en las estructuras de gobierno del crimen organizado. Y no se está haciendo nada, no solo eso, Paco, se le está quitando dinero a las policías municipales. López Obrador le quitó este año 5,000 millones de pesos de apoyo a la seguridad pública estatal y municipal, de tal forma que estamos empeorando, y esto es un problema muy grave, de tal forma que mientras no se haga eso con seriedad, esto va a seguir ocurriendo, y cada 3 años vamos a estar platicando en Voto por México, sí, que tenemos más y más ejecuciones. Ahora, esto no es nuevo, ha pasado en otros procesos electorales sin duda. Aquí te pregunto, ¿el tema de la polarización política y social incidirá más en este tipo de situaciones? No, Paco, yo creo que la polarización social entre políticos, en redes sociales, eso genera un ambiente tenso socialmente y puede llevar a cabo a pleitos y sillazos y violencia verbal, pero no, esto es ejecución por intereses de dinero y de crimen y de negocio y de trasiego de drogas. Lo otro te genera violencia física, otro te genera violencia emocional, violencia retórica y destrucción de la deliberación de una sociedad, pero no este tipo de violencia. Caray, bueno, pues no nos despedimos, Luis Carlos. En un momento más regresamos contigo con los análisis y los detalles interesantes. Por lo pronto, si nos permites, hacemos una pausa aquí en Voto por México y al regresar, la elección en medio de la pandemia, los retos, los desafíos, una nueva forma de participar. ¿Cómo lo enfrentará el INE, el árbitro de la mayor elección en México? Regresamos. En Guerrero, Félix Salgado se ha registrado como candidato de Morena para contender a la gubernatura del estado. Sin embargo, el ex senador y ahora candidato llega envuelto de una grave polémica, pues diversos grupos feministas exigen que no se le permita contender, pues a Salgado Macedonio lo han acusado varias mujeres de violación y abuso sexual. Esta semana las protestas escalaron y se multiplicaron en redes sociales con el hashtag #Ningún violador será gobernador. Mujeres y hombres de todo el país le piden al presidente romper el pacto patriarcal con Macedonio.
Mientras tanto, en Colima, el órgano superior de dirección del Instituto Electoral aprobó los topes de gastos de campaña para las elecciones a la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos. En el caso de la gubernatura, la cifra se calculó tomando en cuenta los topes de los 16 distritos locales, de tal forma que serán 16.565.988 pesos los que podrán gastar como máximo los candidatos colimenses. Y de ahí nos vamos a Michoacán, donde ya se piensa en los votos del extranjero, pues de acuerdo con el INE, el padrón electoral de michoacanos en otros países se conforma por 104.013 personas, aunque de momento solo 1.802 se han inscrito para ejercer su derecho al voto. 883 de los solicitantes eligieron votar vía electrónica, mientras que el resto a través del servicio postal tradicional. Finalmente, y para que nadie alegue injusticias en el proceso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó los lineamientos del INE para la cancha pareja, luego de que Morena impugnara este documento que delimita las conductas de servidores públicos para evitar uso de recursos públicos en favor de candidatos. Según Morena, el INE era incompetente para emitir esos lineamientos, argumentando que era tarea de los legisladores. Mega Noticias, TVC, Rodrigo Muñoz. Con peras y manzanas. ¿Qué elegiremos los mexicanos a nivel federal? 500 diputados. ¿Y qué hace un diputado? Representa al pueblo, diseña nuevas leyes y deroga otras. Asigna el presupuesto para el gasto de cada año. Mientras los diputados locales solo trabajan para su estado, los federales representan a todos los distritos electorales de la nación desde la Ciudad de México. Distrito electoral es una de las 300 partes que se divide en el país para la elección de diputados federales. Ya estamos de regreso. Desde Desde su arranque, el proceso electoral 2021 está marcado por la contingencia sanitaria. Las sesiones del INE se realizan vía remota, lo mismo que los del Tribunal Electoral para evitar contagios por el COVID-19. Las campañas, el proselitismo, la capacitación de funcionarios de casilla e inclusive lo veremos como tema de debate o parte de la oferta electoral de los partidos y los candidatos. Bienvenidos a Voto por México. Pamela San Martín, exconsejera del INE hasta hace apenas unos meses. E igualmente saludo a Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, Pamela, muchas gracias por estar en este espacio de Voto por México. Paco, es un gusto estar contigo y estar con Ciro. Muchísimas gracias. Vamos a platicar de todas estas dudas y retos que va a enfrentar el llamado árbitro electoral. Una charla rica. Pueden hacer, se los pido por favor, Pamela y Ciro, pueden hacer uso de la palabra cuando ustedes lo consideren. Solo voy a dar la primera palabra y a partir de allí absolutamente libres de cuestionar, interrumpir y bueno, participar cuantas veces sea necesario. Vámonos porque, déjeme decirle, en este entorno, el tema de la pandemia ha venido a trastocar muchas formas de entendernos en el país, en el mundo por supuesto, pero en México específicamente. Compleja siempre ha sido la organización de una elección, pero si además le agregamos este contexto, el de la pandemia, como ya la venimos padecemos desde hace un año y va para más, ¿qué representa en la logística y cómo va a incidir en el proceso electoral? Inicio contigo, Pamela. Paco, yo creo que sin duda alguna el tema de la pandemia tiene un efecto logístico indudable. Se tienen que tomar medidas específicas para garantizar que las elecciones no se conviertan en un elemento adicional de contagio. Creo que hay un conjunto de experiencias a nivel internacional, experiencias que incluso se tienen ya en México a partir de la organización de las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, que dan bastantes elementos a la autoridad para poder atender esta cuestión. Pero los impactos de la pandemia en el proceso electoral me parece que no son meramente logísticos, sino que tienen un efecto, uno, en la forma en la que se realizarán las campañas electorales, en el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a estar informados del desarrollo de las campañas electorales, que ahora tendrán que buscar mecanismos, digamos, en principio digitales o que no impliquen una aglomeración de las personas, pero esto también trae aparejada una obligación por parte de la autoridad
de establecer nuevos mecanismos para poder fiscalizar esta nueva forma de hacer campañas, es decir, para poder garantizar que se cumplan con las reglas de financiamiento, con las reglas de ingreso y destino de los gastos, para poder ver que haya condiciones de competencia entre los distintos competidores y no se diga un elemento adicional que tiene que ver con el reto que significará el cuidado de la equidad de la competencia, también en relación con la intervención o posible intervención de servidores públicos. Empecemos nada más por la vacunación. Por la vacunación, sin duda, sin duda. ¿Cuál es tu punto de vista, Ciro? Bueno, yo creo que la pandemia pues ha trastocado la vida cotidiana de todas las sociedades en todas partes del mundo y pues las elecciones no ocurren en una burbuja. Son parte, sobre todo en un modelo como el mexicano, donde salimos a visitar a más de 12 millones de ciudadanos para invitarlos a que ellos se hagan cargo el día de la jornada electoral, de instalar las casillas, de recibir a sus vecinos, de contar los votos, de llenar de su puño y letra las actas. Entonces tenemos un modelo electoral de mucha cercanía con la gente y tenemos que asegurar que esta cercanía no genere riesgos adicionales innecesarios en materia de pandemia. De hecho, apenas el viernes se empezó esta tarea de visitar a más de 12 millones de ciudadanos y nuestros capacitadores y asistentes electorales pues van con todas las medidas de seguridad. Creo que eso va a ser muy importante, que la gente le abra la puerta al INE, a la democracia, para que el 6 de junio haya 163,000 casillas instaladas en todo el país para que la gente también en casillas con toda seguridad, sana distancia, pueda votar de manera tranquila. Es decir, tenemos el reto de no permitir que la democracia vaya a ser una víctima más de la pandemia, que se puedan conjugar los derechos a la salud, pero también los derechos políticos. Y por supuesto, hay que estar muy atentos, como bien señalaba Pamela, a que no haya usos inadecuados electoreros de la vacunación y en general de la pandemia. Yo celebro que apenas ayer se haya rectificado por parte del gobierno federal y hayan dejado de tomarle fotografía a la credencial para votar de la gente. La credencial para votar pues es el instrumento más extendido de identificación que usamos para un montón de trámites y es totalmente válido que sirva para que la gente se identifique cuando se va a vacunar, y es correcto que el gobierno sepa a quién está vacunando y lleve un listado muy pormenorizado. Se solicita la CURP, pero no necesariamente entregar una copia, Ciro, no necesariamente entregar una copia o permitir la fotografía de la credencial. Eso no es necesario. Totalmente innecesario. La credencial tiene, por ejemplo, la clave del lector, la sección electoral. ¿Eso para qué le sirve a quien está vacunando? De absolutamente nada. Y también se le tomaba, en algunos casos, la foto al ciudadano recién vacunado, es decir, que ya es un biométrico, es un dato pues reservado por la ley. Entonces a mí me parece que solo se estaba sembrando dudas y desconfianza de manera innecesaria con este procedimiento que, insisto, qué bueno que ya dieron marcha atrás. El INE recibió una queja, en estos momentos pues están haciendo las indagatorias correspondientes, está en los módulos viendo si ya se ha dejado de estar exigiendo la foto de la credencial, si no se está incluso coaccionando a la gente en el sentido de que o me das la credencial y le saco foto o no vas a recibir la llamada para la segunda dosis. Pues son prácticas de todo incorrectas que esperamos se corrijan y que la verdad no debían ni haber iniciado, ¿no? A ver, ya los dos tocaron el tema de las vacunas, que es un tema polémico sin duda, pero agreguémosle el tema de la politización de la pandemia, el tema de la polarización política y social, y esto cómo podría incidir en el tema de la abstención, Pamela. A ver, sin duda estamos en un contexto social, político en este momento en México de una polarización absoluta, en el que el diálogo y la discusión son el elemento más ausente. Lo que hay es descalificación de todo lo que hace el de enfrente, por todas las partes de la ecuación. No hay un solo actor
que no esté entrando en este juego de polarización, y esto puede llevar a que algunas ciudadanas y ciudadanos deciden acudir a votar para afianzar una posición absolutamente radical, pero también puede alejar a muchas ciudadanas y ciudadanos de las urnas al no tener propuestas, al no tener proyectos que se pongan sobre la mesa y que se puedan discutir y que podamos, entendernos desde nuestras coincidencias, pero también desde nuestras diferencias. Eso es parte de nuestra democracia. Y en cuanto al uso político de la pandemia, el uso electoral de la pandemia, lo empezamos a ver hace meses atrás, cuando de pronto se empezaban a entregar kits de gel, que si cubrebocas con logos, que si todos los elementos, porque recordemos que tenemos una práctica en México que aparte recorre por parejo a todos los partidos políticos muy interesante. Así es. Apenas se acercan las elecciones, resulta que nuestros servidores públicos son de un dadivosos, son de un interesados en la población a la que no le prestan atención el resto del tiempo en el que son servidores públicos, pero tan pronto se acercan elecciones, ahí resulta que empieza a haber como estos elementos para tratar de, yo no sé si comprar, coaccionar, incidir, pero es indebido el que se busque lograr el apoyo de las ciudadanas o de los ciudadanos a través de esa vía. Creo que la pandemia es algo que ha generado una cantidad de dolor impresionante en las familias de este país. Han habido demasiados muertos, han habido demasiados enfermos y no se vale lucrar políticamente, lucrar electoralmente con ello, pero es una práctica que vimos desde que inició la pandemia, que no ha frenado hasta el día de hoy y que está teniendo su segundo momento, y lamentaría muchísimo que continúe en esa dirección con la vacunación. Ahí, ¿cuál es el papel, Ciro, del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral? O sea, ¿qué se tiene que hacer? Hay muchos otros puntos que quiero preguntarle sobre este tema, pero específicamente en esto que acaba de mencionar Pamela. Bueno, todo lo que es la entrega de estos obsequios, kits y demás, pues se considera una dádiva y está prohibido expresamente por la legislación, es decir, nada más contrario a la buena política que quererse aprovechar de las carencias materiales de la población. Por lo tanto, no pueden estar entregando estas ayudas, entre comillas, y también, pues creo que no es correcto que se trate de asociar, por ejemplo, la vacunación con un partido político, porque finalmente pues es una política de Estado, es una responsabilidad de nuestras autoridades, y las autoridades electorales debemos estar muy atentas para frenar este tipo de prácticas. Por ejemplo, cuando se empiecen a distribuir, o ya ocurrió, de hecho desde el INE se armó, digamos, una macro queja para atender todas estas prácticas. El tribunal nos dijo, no, cuando se trata de asuntos locales, que vayan las autoridades locales. Nosotros no quisimos dejarlo pasar por alto. También ahí las autoridades locales tienen su responsabilidad, pero sin duda hay que evitar estas prácticas que antes se daban pues con otros bienes y servicios, ¿no? Ya sea repartiendo cemento, despensas, pues todo eso es incorrecto, es ilegal y no deberíamos de estarlo viendo en los meses y semanas por venir. Uh-huh. Yo creo que la participación pues va a depender mucho de la centralidad que la gente le dé a su voto, y afortunadamente se trata de una elección concurrente con 32 elecciones locales. Uh-huh. No solo es la Cámara de Diputados, hay 15 gubernaturas en juego, hay las alcaldías de 30 y presidencias municipales de 30 entidades, que es pues el gobierno más inmediato, más cercano a la gente. Yo espero que eso pueda motivar la participación, y de hecho un dato alentador es que en Coahuila y en Hidalgo, donde hubo elecciones el 18 de octubre del año pasado, la participación no bajó respecto a elecciones equivalentes, es decir, la gente, a pesar de la pandemia, salió a votar. Y un dato también muy importante es que la jornada electoral no
generó un alza ni en los contagios ni en los fallecimientos en los días y semanas posteriores. Es decir, que los protocolos de seguridad, sana distancia, desinfectar todos los materiales que se utilizaban, decirle a la gente que lleve su propio marcador para votar y no tome el que han usado otros ciudadanos, pues sirvió, y esa experiencia pues nos da elementos para pensar pues que puede en junio también desarrollarse adecuadamente la jornada electoral, claro, extremando pues las precauciones. Así es. Hace un momento mencionaba yo el Tribunal Electoral y tenía yo varias preguntas. Ciro, me dirijo principalmente a ti y ahora se lo preguntaría a Pamela, pero a medianoche de este miércoles el Tribunal Electoral, antes de dar la nota, déjame decirte, a mí me levantó de nueva cuenta esa duda de la confrontación que aparentemente existe desde hace 2 o 3 años entre el tribunal y el instituto. Anoche revoca el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que impedía al presidente hablar de temas electorales en sus conferencias matutinas. ¿Cómo ver esta situación? ¿Cómo afecta al proceso? Bueno, yo creo que daña el principio de neutralidad al que están obligados todos los gobernantes, los servidores públicos. Ellos no deben de tratar de incidir en las preferencias electorales de la gente, ya sea para favorecer a alguien o para dañar a otra de las opciones políticas. Lo cierto es que es una decisión pues muy sorprendente que yo lamento. No conozco los argumentos porque además fue una sesión privada, a pesar de que la Constitución dice que uno de los principios rectores de la función electoral es la máxima publicidad y uno hubiera esperado una sesión pública de los magistrados y las magistradas dando sus argumentos, sus razonamientos, como se hace siempre en el Consejo General del INE, pues en este caso no los conocimos ni conocemos aún la sentencia. Vimos un boletín de prensa y es a partir de ahí que nos enteramos, pero pues a mí me resulta por un lado sorprendente que revoquen una decisión que el INE tomó por mandato expreso del tribunal. A ver. Fíjate que la historia la voy a tratar de contar muy breve. Sí. El año pasado el presidente en sus conferencias de la mañana y en algunas giras hacía referencia muy crítica a ciertos actores políticos. Estos se quejaron y desde la Comisión de Quejas del INE dijimos, señor presidente, esto no es válido, emitimos alguna medida cautelar que el tribunal nos revocó, el presidente siguió, emitimos otra medida cautelar en su vertiente inhibitoria para que el presidente no volviera a inmiscuirse como jugador en el proceso electoral y el tribunal ahí nos dijo, a ver, esta decisión le corresponde no a la Comisión de Quejas, sino al Consejo General, que debe de fijar los parámetros para que el presidente no vaya a transgredir desde su mañanera el marco normativo. Bueno, pues entonces fuimos al Consejo General el 15 de enero, aprobamos estos parámetros y eso es lo que se revocó ayer. Entre otras razones, lo que dice el boletín es que porque nos excedimos al decir que era válido también estas restricciones para otros servidores públicos. Bueno, si ese es el problema, pues podrían haber dicho no, para los demás servidores públicos no, y queda en firme para el presidente, pero revocaron absolutamente todo. Y pues yo creo que eso afecta, insisto, la claridad de cómo se deben de conducir los servidores públicos, que es con plena neutralidad. Déjame preguntarte, Pamela, con todo este panorama que ahora nos presenta Ciro Murayama, ¿es realmente un intento de censura del Instituto Nacional Electoral? Me parece que la Constitución es absolutamente clara. Los servidores públicos de todos los niveles, no solamente el presidente de la República, los servidores públicos de todos los niveles, contrario a lo que vemos en todas las elecciones, deben de abstenerse de buscar de intervenir o interferir en la competencia que se debe dar entre los partidos políticos. El presidente López Obrador no es el primer mandatario que incurre en prácticas que buscan incidir en la contienda electoral. Recordemos al presidente Calderón, que de hecho fue sancionado
por el Instituto Federal Electoral en su momento, el presidente Fox, que motivó esta reforma, el presidente Peña Nieto, recordemos las televisiones que tenían el gran logo de mover a México, digamos, han habido estos intentos en los distintos procesos electorales. Y me parece que si algo tenía que hacer el INE era frenar estas conductas por parte del presidente y de los demás servidores públicos, porque no es una regla que tenga que ver con un actor en particular, es con una calidad, que es la calidad de servidores públicos y está expresamente prevista en la Constitución. Y yo solo añadiría una cuestión en relación a lo que dice Ciro por lo que tiene que ver con lo que hizo el tribunal. Pues esta práctica de sesionar en la opacidad es una práctica del tribunal cada vez que resuelve una medida cautelar. Es decir, cada vez que el tribunal decide si se suspende o no se suspende una propaganda, un discurso, una manifestación, es decir, cuando se decide sobre el ejercicio de derechos y libertades, el tribunal sesiona en privado. ¿Y qué es lo que sabemos? Su boletín de prensa y, en su caso, eventualmente, la sentencia. Pero ¿cuáles fueron las razones? ¿Cuáles fueron los elementos que se tomaron en cuenta? ¿Cuál fue la discusión? Esa no la conocemos nunca. Se da en la más absoluta opacidad y creo que esto ya llegó el momento que esto se exija, que no puede pasar así. La discusión sobre los límites que se tendrían que imponer en su caso al presidente de la República o a cualquier otro servidor público llevaban en la discusión pública semanas. Y ahora lo que sabemos es un boletín que nos dice muy poco, porque además tiene otro pequeño detalle el boletín. Nos dice que el tribunal no dijo que el presidente sí puede hablar sobre esos temas. Dijo que el INE no podía emitir unas medidas cautelares para frenar que hablara sobre esos temas. Es decir, no podía haber una medida preventiva para cuidar el proceso electoral, sino que se tenía que agotar el procedimiento para que una vez agotadas las investigaciones, el tribunal, en el fondo, resuelva si sí puede o no puede y en qué términos. Dicho de otra forma, lo que hizo el tribunal fue patear el balón. Y creo que cuando estamos en medio de un proceso electoral, creo que cuando esta discusión ha acaparado el debate público desde hace meses, lo mínimo que podríamos esperar del tribunal es claridad. Y claridad sobre un tema que voy a lamentar mucho lo que voy a decir, sobre un tema que tiene que ver con se cumple o no se cumple la Constitución, pero que lo diga con claridad. Si la decisión del tribunal es no se cumple la Constitución, lo lamentaré muchísimo, pero al menos hay certeza respecto de las reglas que van a regir en un proceso electoral. Pero cuando lo que se hace es patear el balón y patear el balón y patear el balón, lo que terminamos es teniendo actores que participan de una forma que pues, es contraria a la Constitución, pero que no tienen un freno o que no tienen un límite, porque pues no hay todavía una postura por parte de la autoridad jurisdiccional. A ver, de esto que está mencionando Pamela, esta opacidad del tribunal abre ventanas de polémica y de duda, Ciro, en torno a la legitimidad, a la transparencia del tribunal y lo voy a decir claro, a que esté secuestrado por el gobierno. Bueno, yo creo que eso es algo que los propios magistrados deberían de responder, pero a mí me parece que en efecto esta práctica de no sesionar de manera pública pues no contribuye a la certeza y a la credibilidad, a la comprensión de las decisiones del propio tribunal. A mí me parece esta sentencia en particular contradictoria con lo que el propio tribunal nos había dicho. Ellos dicen en el boletín que es que eran lícitos todos los actos previos del presidente. Bueno, entonces si eran lícitos, ¿para qué nos mandaron a hacer estos lineamientos? Pero además, un acto en lo individual puede ser lícito, pero ya encadenado puede no resultar. Por ejemplo, en 2015, recordarán que fue muy polémica, bueno, Pamela y yo lo vivimos de cerca en el INE, la actuación del Partido Verde, que desplegó una campaña de anuncios en la televisión, en Cine Minutos, que cada uno de esos actos en lo individual pues había sido lícito, pero el propio tribunal dijo, esto es una campaña adelantada a las campañas electorales para posicionar indebidamente al partido y eso dio lugar a que se emitieran medidas cautelares, se sancionara entonces al Partido Verde. Entonces no es cierto en la propia lógica del tribunal que un acto
lícito en lo individual no pueda después ya en su conjunto, en su encadenamiento, resultar ilícito. A mí me parece que el tribunal no está queriendo asumir su rol como última instancia en materia electoral para hacer valer la Constitución también al presidente de la República. Rápidamente, ya se nos termina el tiempo, pero quiero ir con ustedes con una sección que le voy a llamar de bote pronto. De bote pronto. Y bueno, aquí lo que voy a hacer es hacerles un par de preguntas a cada uno y la única respuesta es un sí o un no. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Adelante, vámonos. A ver, lo primero de ellos y me parece sumamente importante. ¿Qué pasaría si el 6 de junio estamos en semáforo rojo en buena parte del país? ¿Se cancela o se posponen? Pamela. Me parece que es algo que la autoridad tendría que tomar en cuenta para preparar, para que no se tuvieran que cancelar ni posponer, a menos que fuera indispensable para poder garantizar los derechos en su conjunto. Pero esto es algo que por suerte tenemos tiempo para prever. Ciro. La verdad es que no tendría mucho sentido posponer la elección porque por los propios plazos de fiscalización y de calificación de las elecciones tendríamos un espacio de 3 semanas, que no es mucho en términos de pandemia, para lograr tener instalado el Congreso el 1 de septiembre. Entonces, el plan B para el INE es el plan A reforzado con medidas de seguridad contra la pandemia, porque de que tiene que estar instalada la Cámara no puede haber un vacío en la representación popular en nuestro país. El 1 de septiembre tiene que estar la Cámara y por lo tanto la idea es hacer las elecciones el 6 de junio con todas las medidas necesarias. De bote pronto, ¿sí o no? De acuerdo con todo lo que platicamos esta tarde aquí en Voto por México, ¿está en riesgo la democracia en este proceso? ¿Sí o no, Pamela? No se tiene que cuidar para poder garantizar. La democracia no es algo estático, es algo que tenemos que cuidar todos los días. Ciro. Hay amenazas para la democracia en México y en el mundo, pero también hay un capital político muy importante y es que la gente sabe, no hay una sola corriente de opinión que no reconozca que solo es a través de las elecciones cómo se accede al poder y a la representación. Y eso le da una enorme fuerza al ejercicio democrático. Pamela San Martín, Ciro Murayama, les agradezco enorme esta primera, seguramente de muchas otras participaciones aquí en Voto por México en Mega Noticias. Y es un gusto siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gracias Paco. a ustedes. Chao, muchísimas gracias. Pamela, qué gusto verte. Bueno, pues ahí tiene usted este debate que es interesante ir conociendo poco a poco cómo vamos a enfrentar los mexicanos el próximo proceso electoral en México el 6 de junio. Hacemos una pausa y ya volvemos. Para su decisión. El valor del voto. El 6 de junio en Sinaloa elegirán un gobernador, 40 diputados estatales y renovarán 18 ayuntamientos. Sinaloa es la 9ª economía nacional. Sus principales actividades económicas, agricultura, ganadería y comercio. Cuenta con una población de poco más de 3 millones de habitantes, 49.4% hombres y 50.6% mujeres. Bueno, y aquí en Voto por México no puede faltar la visión y el ingenio de los mexicanos. Cartón electoral.
Ya estamos ahí con este cartón de Alejandro Rodríguez, Obi, en el periódico Reforma. Ahí lo tiene usted. Y saludo con gusto a Alejandro. Alejandro, un gusto que nos compartas este cartón interesante sin duda. Si nos los dejan, nos podrías comentar qué quisiste expresar en este cartón. Bueno, se refleja la realidad actual que tenemos con los candidatos o los que pretenden ser candidatos a puestos de elección popular ahora para 2021. Pero no solamente los nuevos, los artistas que están recuperando, sino también los personajes que ya están más que quemados en la política y que sin embargo intentan una vez más ganarse el voto en las próximas elecciones. Una característica, Alejandro, si estarás de acuerdo conmigo, una característica de todos los partidos, no de hoy, tal vez hoy con mayor auge, pero ya tiene muchas administraciones, muchas elecciones en donde aparecen estos personajes, muchos de ellos impresentables. Impresentables y sobre todo no se puede hablar de sus éxitos. Los que han sido elegidos para algo con esas características no tienen nada de éxito. No hay un solo caso que yo recuerde de estos personajes que haya tenido algo que presumir, algo que dejar para la gente que confió en ellos con el voto. Caray, pues Alejandro, no será la última vez que estarás con nosotros con tu cartón, siempre puntual, siempre agudo y dando en el toque exacto de lo que está ocurriendo en la política mexicana. Te agradezco mucho. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Alejandro Rodríguez, Obi, del periódico Reforma. Claves electorales. Bueno, vamos ahí con las claves electorales. Antes de ir con las claves electorales, a mí me gustaría, y recibo de nuevamente con gusto a Luis Carlos Ugalde. Luis Carlos, ya establecemos esta comunicación. Rápidamente, si alcanzaste a ver esta mesa de análisis con Pamela San Martín y con Ciro Murayama, el tema agudo fue finalmente la decisión del Tribunal Electoral. ¿Cómo lo entiendes tú? Yo creo que, como ellos dijeron, se trata de un reflejo de un tribunal que no está queriendo poner orden a través de la Constitución, que está abdicando de su función, que es establecer condiciones de equidad, que está dejando en riesgo el proceso electoral, que está haciendo que el presidente se inmiscuya en una elección cuando fue López Obrador quien desde hace muchos años pidió que los presidentes en turno no lo hicieran. Y creo que el Tribunal Electoral se está convirtiendo en el mayor riesgo de la elección en curso. Fíjate nada más, cuando el tribunal debiese poner orden y debiese establecer condiciones adecuadas, es el que está generando la vulneración de estas condiciones. Muy bien. Ahora sí, si te parece, Luis Carlos, vámonos con las claves de la elección en los próximos días, en la próxima semana. ¿De qué tendremos que estar pendientes? Bueno, un tema que está muy polémico ahora es que la Comisión de Honor y Justicia de Morena tendrá que decidir si finalmente Salgado Macedonio será su candidato a gobernador de Guerrero. Este va a ser uno de los grandes escándalos internacionales de la elección. Guerrero se va a convertir en un símbolo de la lucha feminista en México por una terquedad del presidente, falta de sensibilidad, yo diría total insensibilidad. Ese es un tema muy importante. El segundo tema es que se van a definir finalmente el resto de las candidaturas que faltan por definirse, porque el 30 de marzo, la próxima semana, vencen buena parte de las entidades del país las candidaturas. También sabremos finalmente cómo quedan configuradas las coaliciones de los partidos. Y la otra semana, pero eso lo platicaremos ahora, en el próximo jueves, iniciarán las primeras campañas de gobernador que inician el 5 de marzo en muchas entidades. De tal forma que estos son los asuntos que habrá que estar pendientes, Paco. Vaya tema que tocaste de Félix Salgado Macedonio. Esta mañana el presidente decía, ya chole, con el linchamiento mediático y político. Y yo cuando lo escuchaba decía, y bueno, ¿y entonces las víctimas no importan? Para el presidente es totalmente insensible y además dijo algo que es terrible. Dijo, pues sí, ahí están las víctimas, pero el pueblo manda. O sea, como si cuando el pueblo manda, las víctimas, la violación de derechos personales no importará. Este es el principio del populismo y este es el principio de la tiranía. Decir que cuando la mayoría manda no importa lo que digan 5 o 6 mujeres violadas. Esto es terrible. Lo que dijo el presidente hoy en la mañana
siempre que habla de mujeres y de género es un tema que no le entiende y acaba por empeorar las cosas. Me parece una ofensa gravísima del presidente y me parece que es increíble que su necedad por cumplirle a su amigo lo lleve a violentar a su partido, a las mujeres, a los derechos humanos. Terrible esto que dijo el presidente el día de hoy, Paco. Sí, terrible, sin duda. Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, y bueno, en esta alianza estratégica con Mega Noticias para Voto por México, te agradezco como siempre tu participación. Nos vemos el próximo jueves aquí en Voto por México. Muchas gracias. Gracias, Paco. Muy buenas tardes, noches a todo el país. Muchísimas gracias y bueno...